Mucha atención, porque las torres OPE de la Misión Vivienda, uno de los proyectos habitacionales más emblemáticos del chavismo, hoy sepultadas en La Guaira, no contaban con estudios de suelo. Así lo ha revelado una investigación de Armando Info. Documentos, testimonios y análisis técnicos apuntan a contrataciones directas, dudas sobre los estudios de suelo y una inversión de 3.000 millones de dólares. Les contamos qué hay detrás del colapso de las 16 torres OPE. Aquí está la muestra de lo nuevo, la revolución de la vivienda. Mira qué belleza. Tremendos edificios, tremendos apartamentos y tremenda nueva ciudad aquí en Playa Grande. No quedará una sola familia en Venezuela que no tenga su vivienda digna. Eso, había como un apuro, una prisa por construir y no se llamó a concurso, no hubo licitación. Como nos dijeron que esto era antisísmico, era antiterremoto, nosotros nos confiamos. Y bueno, esto es una estafa por los cuatro costados. No fue solo un terremoto, también fue el derrumbe de un gigantesco negocio, donde miles de familias creían haber encontrado un hogar. Hoy solo quedan montañas de concreto y vidas sepultadas. Pero la historia comenzó mucho antes del sismo. Una investigación de Armando Info, liderada por la periodista Lisette Boom, revela que la construcción de las torres de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, las OPPE, se levantó bajo contrataciones hechas a dedo, sin licitaciones públicas. Pero hay un detalle que enciende todas las alarmas. Varias de esas compañías ni siquiera pertenecían al sector de la construcción. Se dedicaban a actividades completamente distintas y casi de la noche a la mañana su capital social creció como la espuma. Fue muy impactante volver a recorrer todo lo que eran los espacios pues, que ocupaban las OPE en La Guaira, todas estas viviendas de interés popular que fueron construidas entre el 2011 y 2012 en Venezuela, para atender precisamente a los damnificados de los deslaves de esos años. Y todas estas viviendas fueron construidas bajo un decreto de emergencia por las lluvias, precisamente, que llevó a las contrataciones en directo sin pasar por procesos de licitación ni por concursos públicos. Las torres de la OPPE, creadas bajo un decreto de emergencia por las lluvias de 2010, fueron presentadas como el gran símbolo de la Misión Vivienda Venezuela. Pero tras el sismo, la realidad quedó al descubierto. La investigación encontró otro detalle que llamó la atención. Muchas de las empresas beneficiadas ni siquiera estaban registradas en La Guaira. Lo otro que encontramos es que muchísimas de estas empresas estaban registradas fuera del área metropolitana de Caracas o incluso de La Guaira. Estaban en los sitios tan lejanos como, Barinas, Anzoátegui y Táchira. Hasta hoy no existen documentos públicos que acrediten los estudios de suelo de estos urbanismos. Lo que sí está documentado es una inversión de 3.300 millones de dólares que terminó convirtiendo el sueño de miles de familias en tumbas de concreto. O sea, acá es el mío. O sea, acá es. Por aquí le ponen medio cemento. Está relleno de anime. Anime, mamá huevo, puro anime. Puro anime. No se hacían estudios de suelo. No se hacían estudios de suelo para construir todos estos urbanismos. Estamos hablando de más de 3.000 o casi 4.000 apartamentos, que si nos ponemos a calcular por lo bajito, un promedio de 4 miembros por familia, estamos hablando de una población de aproximadamente 14.500 personas vivían en estos urbanismos. Estamos hablando de una población que podría simular
o equivaler al aforo que tiene el estadio Jorge Luis Carneiro en La Guaira, el que se encuentra en Macuto. Sin estudios de suelo, sin transparencia, sin respuestas. Pero hubo alguien que decidió hacer las cuentas, Rodrigo Camps, y lo que encontró lo llevó a definir estos edificios como ratoneras a precio de mansiones. Eso quiere decir que cada apartamento costó $899.917 en promedio, a $11.998 por metro cuadrado. Pero para hacer una comparación con misma Venezuela en otros tiempos, en el año 73, que fue el año en que más se construyeron viviendas en Venezuela, el precio del metro cuadrado costaba entre 600 bolívares y 1.300 bolívares. Así que un apartamento de $800 por metro cuadrado lo que costaba eran $186 por metro. Esos $186 por metro del 73 serían $1.381 de 2026, de julio del 2026. Ahora, si trasladamos el precio de 2013 de $11.998 al precio de 2026, serían $17.256 por metro cuadrado. Si ustedes buscan hoy día el apartamento más caro que puedan encontrar, lo van a encontrar en La Castellana, nuevo a estrenar. Y el apartamento tiene 442 metros cuadrados con de todos los juguetes. Y cuesta $3.719 por metro cuadrado. Lo que quiere decir que esos zánganos del gobierno que todavía están mandando se robaron el 90% del presupuesto de esas edificaciones. Pero el dinero no explica por sí solo por qué cayeron estas torres. Por eso le preguntamos directamente a Rodrigo Camps qué falló en su construcción. El pecado está en que hicieron el edificio sin el estudio de suelo apropiado, sin las fundaciones apropiadas, con la cantidad de amarres entre las cabillas de las columnas y de las vigas inapropiado. Y entonces, bueno, la estructura se dio, obviamente. ¿Se pudo haber evitado el desplome de las OPPE? Mira, yo no sé si se pudo haber evitado. O sea, lo que hace la naturaleza no se puede evitar. Ahora, que se pudo minimizar el impacto del terremoto, por supuesto que sí. Esto es una losa de concreto. Esta es la losa, marico. Este es el piso. Graba aquí, graba aquí, graba aquí. Este es el piso, miren. Allí, por ejemplo, estamos hablando de en la zona cero, todo lo que es el sector Caribe. Allí en el año 1967, cuando fue el terremoto que azotó Caracas y La Guaira, en ese momento Vargas, uno de los edificios emblemáticos que se cayó, que colapsó, o quedó severamente dañado y al final tuvo que demolerse, fue la mansión Charaima, y está a pocos metros por ejemplo, de la OP26 y de la OP22. Había ya ahí advertencias, ya se habían hecho estudios. Lo que pasa es que no se saltaron esos protocolos. Todo, bueno, por el empeño de hacer viviendas en una zona vulnerable. Según varias publicaciones en redes, el exministro Farruko Sesto llegó a afirmar en una conferencia que por la prisa de entregar las viviendas no se hacían estudios de suelo, lo que desmintió categóricamente en sus redes sociales. Jamás podría haber dicho yo una tontería como esa, porque en Venezuela es imposible construir sin estudio de suelos. Así que por lo pronto, pues, mientras no haya una demostración, no se muestre ese documento, pues sigue
sigue siendo válida su declaración del 2021, de que no se hacían estudios de suelo porque había una prisa. O sea, Hugo Chávez estaba muy, habría una situación de apremio por entregar estas viviendas. El gobierno. De las 43 torres construidas por la OPPE, 16 colapsaron. Las otras 27 también están condenadas a desaparecer. ¿Y tú crees que esta gente sabía dónde estaban construyendo? Por supuesto que lo sabían. Por supuesto que lo sabían, porque después del deslave de Vargas hubo N cantidad de reportes que advertían de que en la zona de Vargas habría que tener mucho cuidado con la construcción y que esas construcciones tendrían que estar bien fundamentadas para que no se cayeran. Toda la familia, mira, mucha gente que quedaron sin hogar. Mientras las excavadoras siguen removiendo los escombros, las preguntas también siguen en pie. El terremoto destruyó edificios, pero también derrumbó la imagen de un proyecto que durante años fue presentado como el gran símbolo de la Misión Vivienda. Hoy nadie ha explicado dónde están los planos, dónde están los estudios de suelo, quién autorizó estas obras, quién supervisó su construcción o quién responderá por los miles de millones de dólares invertidos, pero sobre todo, quién responderá por las vidas que se perdieron, porque las torres cayeron, pero la verdad sigue sepultada bajo los escombros. Y con este informe especial les damos la bienvenida a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Más de un mes después del terremoto, cientos de familias siguen viviendo en albergues mientras esperan una vivienda. Una de ellas, Jaycee Carolina, narra su vida en un campamento transitorio. El calentamiento global está liberando unos virus que llevaban miles de años atrapados. En Venezuela al Día explicamos qué riesgos trae para la humanidad este descongelamiento. El doble terremoto obligó a centenares de familias a empezar de cero en albergues temporales, donde hoy intentan recuperar una rutina mientras enfrentan el duelo por sus seres queridos y esperan una solución definitiva. Esta es la historia de Jaycee Carolina, una joven que perdió a casi toda su familia y que hoy narra su vida desde un campamento transitorio. Hace poco más de un mes, Carolina lo perdió casi todo. El edificio donde vivía se desplomó durante el terremoto y con él desaparecieron su mamá, su hermano, sus abuelos y 2 de sus tíos. Hoy, mientras una de sus hermanas sigue hospitalizada, este refugio temporal se convirtió en el único lugar al que podría llamar hogar. Bueno, yo viví en La Guaira, viví en la urbanización de las OPP. Esa donde se derrumbaron por completo. Ahí perdí a la gran parte de toda mi familia. O sea, que solo quedamos mis 3 hermanas y mi persona, 2 menores de edad y yo y una hermana mayor. Y perdimos a mi mamá, a mi hermano, a mis 2 abuelos, abuelo,
y a mis 2 tíos. Y bueno, ahorita estamos, como te dije, estoy en un refugio porque quedamos sin nada, no tenemos dónde vivir. Y eso, y bueno, tengo una hermana que ahorita estoy con ella en el hospital porque ella estaba en el momento en que ocurrió todo. Ella se vio gravemente afectada ya que nosotros vivíamos en un piso 10 y el edificio se cayó por completo y ella quedó bastante afectada de ambos brazos, un golpe en la cabeza. Bueno, Carolina, ¿hace cuánto tiempo estás viviendo en el albergue? Ya no tenemos mucho, tenemos como entre 3 semanas, sí, creo que 3 semanas. Estamos aquí, estamos ahí pues mientras tanto porque nos queda cerca de aquí el hospital, entonces estamos allá, aquí con mi hermana. El refugio funciona en un colegio de Petare, acondicionado para recibir a familias que se quedaron sin vivienda. Los antiguos salones de clase ahora son habitaciones provisionales separadas por paredes de drywall. Bueno, ese se llama José Miguel Arrocha. Ese está ubicado aquí en Petare. Sí, aquí en Petare, eso es un colegio y lo instalaron así como un refugio temporáneo, como un campamento transitorio, como dicen ellos. El día que ocurrió todo, nosotros pasamos ese día, fue a las 6 de la tarde y nosotros sacamos a mi hermana a las 5 de la mañana. Mi hermana la trasladaron a un hospital en La Guaira, pero como está tan colapsado y la gravedad de ella, que ella tenía los brazos destrozados, después la trasladaron aquí hasta donde está ahorita, que es en el Llanito, Caracas. Y después nosotros, hasta 2 días atrás pasamos bajando a La Guaira, estando en La Guaira, porque todavía no conseguíamos a mi abuelo, pero no fue así como que el mismo día del temblor, no, gracias a Dios yo tengo conocidos allá en La Guaira, que su casa sí se vieron afectadas, pero no tanto, entonces nos podemos quedar ahí unos días, y que yo tengo unas tías aquí en Caracas, también nos estamos quedando ahí donde unas tías, y así, pero no, o sea, ya eso fue después como a las 2 semanas que fuimos a como un refugio. Carolina, ya entrando en materia, ¿cómo es ese refugio? ¿Qué es lo primero que uno ve? Si digamos nosotros que no lo vemos en este momento, ¿qué sería lo primero que nos mostraría? ¿Cómo más o menos visualmente se ve un refugio? Bueno, es un colegio, o sea, imagínate un colegio normal donde tiene una cancha y los salones lo adaptan como cuartos. O sea, los salones lo dividen como en 3 cuartos con pared de drywall, ¿sí me entiendes? O sea, hay refugios que tienen más privacidad como en el que nosotros estamos, sí tenemos privacidad, porque las paredes están divididas con drywall y cada una tiene su puerta, con su cerradura. Hay otros refugios que no son así, simplemente dividen las paredes con cortinas. Bueno, pero en este caso es diferente. Tiene una cancha, el comedor, como un comedor del colegio normal, y eso es relativamente un colegio amoldado para que vivan personas transitoriamente mientras estamos ahí sin vender. ¿Dónde están durmiendo pues tú y tus hermanos que me comentas? ¿Qué han dispuesto el gobierno para que ustedes puedan dormir? Bueno, estamos durmiendo con literas. Ellos acomodaron un cuarto para mí y mis hermanos. Cada una tiene 2 camas y tiene una mesita como de noche y ya. Los baños son los baños del colegio, pero tan amueblado, le pusieron ducha, etcétera, y eso. Así se vive relativamente en un albergue, de cumplir normativa. El desayuno es a las 7 de la mañana. Aquí todo tiene un horario. El día empieza con el timbre del desayuno y termina cuando las luces se apagan por la noche. Las comidas, las duchas, las visitas e incluso la hora de regresar están reguladas por normas que buscan mantener el orden entre decenas de personas que hoy comparten el mismo espacio. ¿Qué hacen durante el día mientras sí transcurre? Bueno, no sé realmente explicar esto porque yo casi no paso el día porque siempre tengo cosas que hacer. Ahorita estábamos en la diligencia de las cremaciones, todo al respecto de eso. Como te dije, hace 2 días fue que dimos para a mi abuelo, después de 2 días. Entonces, creo que fue una sola vez que pasé el día ahí y de jugar en la cancha, ellos te permiten el acceso al balón. Hay un parque para niños como entre 7 y 10 años y eso. Pero de resto, más nada. Entre una diligencia y otra, Carolina apenas permanece en el refugio. Sus días transcurren entre hospitales, trámites y el duelo por los familiares que perdió. Mientras tanto, quienes permanecen allí intentan construir una rutina en medio de una realidad que sigue siendo provisional. Hay guardias, hay normativas también de vestimenta, porque debido a que hay guardias, hay hombres,
no puedes usar ropa corta, igual que el horario de entrada es a las 9, porque hay un vigilante en la puerta, las visitas son solamente 2 horas. Ellos tocan un timbre, como el timbre del colegio, cuando íbamos de salida en el colegio que tocaban así, tocan el timbre, ya es hora de desayunar, desayunas, y ya, si no desayunas a las 7, el comedor ya a las 8 cierra, o sea, quedas sin desayunar, porque ellas lógicamente tienen su horario, y ellos te dicen, mira, este es el horario del comedor, tienes que desayunar a esta hora, ya a esta hora el comedor va a estar cerrado. Entonces desayunas a las 7 y el almuerzo igual, es a las 12, el comedor cierra a la 1 y la cena es a las 4 y el comedor cierra a las 5. Las luces, porque como es un salón, como te digo, dividido con paredes de drywall, hacen como habitaciones pequeñas. Las luces las apagan entre las 10, 11 de la noche. Ya tienes como que acostarte a dormir porque ya apagan las luces del salón y se apagan todas las luces. O sea, hay que cumplir ciertas normativas. En este refugio las paredes son temporales. También lo son las habitaciones, las literas y los horarios. Lo único que todavía no tiene fecha de vencimiento es el duelo de quienes, como Carolina, siguen intentando reconstruir su vida después de haberlo perdido casi todo. Y ya para terminar, Carolina, y no quitarte más tiempo, después de todo lo que has vivido, ¿qué es lo que te mantiene en pie? ¿Qué es lo que te mantiene aún, pues, con esperanzas de que esto algún día va a pasar? Mi hermanita, ella. Es la única que literalmente estoy fuerte gracias a ella, porque ella se aferró a la vida y tenemos que cuidarla, que somos las únicas que le quedamos. Durante miles de años, virus y bacterias permanecieron atrapados bajo el hielo del Ártico. Hoy, el calentamiento global está derritiendo esa barrera natural y algunos microorganismos prehistóricos vuelven a quedar expuestos. ¿Existe realmente el riesgo de una nueva pandemia? David Díaz nos explica. ¿Es posible viajar al pasado? Lo más probable es que crea que no. Pero existen lugares en nuestro mundo donde el pasado no se ha ido. Donde grandes animales extintos hace mucho siguen igual que hace milenios y congelados dentro de sus cuerpos existen virus prehistóricos cuyos efectos en el ser humano son desconocidos o ya han causado muertes. Y lo más preocupante de todo es que el calentamiento global está dejándolos en libertad. ¿Nos encontramos ante una posible nueva pandemia o un gran misterio? Hoy en Mundo al Día les presentamos el caso de los virus que vuelven a la vida. Bienvenidos. Durante miles de años, el extremo norte de la Tierra ha permanecido cubierto por una inmensa capa de hielo y suelo congelado. Un territorio tan inhóspito que pocos seres humanos han logrado explorarlo por completo. Allí, bajo varios metros de tierra helada, descansa un mundo que no se parece al nuestro. Un mundo donde todavía permanecen animales de la edad de hielo. Mamuts lanudos, leones cavernarios y hasta rinocerontes lanudos que habitaron bosques que desaparecieron hace miles de años y organismos que nunca convivieron con una humanidad moderna. Durante generaciones pensamos que aquel lugar era una enorme cápsula del tiempo, un museo natural congelado para siempre y en cierto modo lo es. El frío extremo convirtió al permafrost en el conservador natural más eficiente del planeta. Durante miles de años, las temperaturas permanecieron tan bajas que los microorganismos encargados de descomponer la materia orgánica prácticamente dejaron de actuar. Sin calor, con muy poco oxígeno y casi sin humedad líquida. El tiempo pareció detenerse. Por eso, cuando los científicos desentierran algunos de estos animales, no encuentran únicamente huesos fosilizados. En ocasiones, aparecen cuerpos completos con piel, pelaje, músculos e incluso órganos sorprendentemente bien conservados, como si hubieran muerto hace apenas unas semanas y no hace decenas de miles de años. Es una imagen fascinante para la paleontología. Cada uno de estos hallazgos es una ventana al pasado, una oportunidad única para comprender cómo era la vida durante la última edad de hielo. Pero esos animales no fueron los únicos que quedaron atrapados allí.
La verdadera preocupación de los científicos no mide 3 metros de altura ni pesa varias toneladas. Es algo tan pequeño que millones de ellos cabrán en la punta de un alfiler. Virus, bacterias, hongos, microorganismos que también quedaron atrapados bajo el hielo mientras el planeta cambiaba a su alrededor y que, a diferencia de los mamíferos, pueden seguir vivos o volver a la vida después de miles de años. Aquí aparece una pregunta que parece desafiar toda lógica. ¿Cómo es posible que algo permanezca allí durante decenas de miles de años y siga siendo capaz de funcionar? La respuesta depende del tipo de organismo. Las bacterias, por ejemplo, son seres vivos. Algunas tienen una capacidad extraordinaria para entrar en un estado de inactividad extrema cuando las condiciones no son favorables. Es como si pulsaran un enorme botón de pausa. Su metabolismo se reduce al mínimo, dejan de crecer y esperan pacientemente a que el ambiente vuelva a ser adecuado. Los virus son aún más desconcertantes. En realidad, muchos científicos ni siquiera los consideran seres vivos. No respiran, no se alimentan y tampoco pueden reproducirse por sí solos. Son esencialmente pequeñas cápsulas que contienen material genético y que necesitan invadir una célula para multiplicarse. Mientras permanecen congelados, no están viviendo, pero tampoco se están deteriorando. Es como guardar una fotografía dentro de una caja fuerte durante miles de años. La imagen no cambia, solo espera el momento en que alguien vuelva a abrir esa caja. Y eso significa que si las condiciones son las adecuadas, algunos podrían conservar intacta su capacidad para infectar. Puede sonar imposible, pero esto no es solo teoría. De hecho, hace 10 años sucedió. En el verano de 2016 ocurrió algo que obligó a la comunidad científica a mirar el permafrost con otros ojos. Una intensa ola de calor golpeó la península de Yamal, en Siberia. Durante varios días las temperaturas fueron tan altas que el suelo congelado comenzó a descongelarse a una velocidad inusual. Bajo esa capa de hielo apareció el cadáver de un reno que había muerto décadas atrás por una infección de anthrax. Las esporas de la bacteria Bacillus anthracis habían permanecido congeladas todo ese tiempo y seguían siendo viables. Al quedar expuestas nuevamente al ambiente, contaminaron el suelo y desencadenaron un brote que acabó con la vida de más de 2.000 renos. Decenas de personas resultaron infectadas y un niño falleció. No era una enfermedad nueva, era una conocida que nunca desapareció realmente. Solo había permanecido congelada. Aquel episodio cambió la conversación científica porque demostró que el permafrost no solo conserva huesos o fósiles, también puede conservar microorganismos capaces de regresar cuando el hielo deja de protegerlos. Y si una bacteria pudo hacerlo, la siguiente pregunta era inevitable. ¿Podría ocurrir lo mismo con un virus que iniciara una nueva pandemia? Mientras estos microorganismos sigan congelados, no representan prácticamente ningún riesgo. El hielo ha sido, durante miles de años, una barrera natural que los mantiene aislados del resto del mundo. Sin embargo, los científicos advierten que ese equilibrio está empezando a cambiar. El Ártico se está calentando varias veces más rápido que el promedio del planeta y con cada verano más intenso, el permafrost pierde parte de la capa que durante miles de años actuó como un gigantesco sello de seguridad. Allí donde antes solo había suelo permanentemente congelado, hoy comienzan a aparecer restos de animales, plantas y microorganismos que llevaban decenas de miles de años ocultos. Pero aquí es importante hacer una aclaración. Es fácil imaginar un escenario apocalíptico, como si una nueva pandemia estuviera esperando bajo el hielo para escapar en cualquier momento. Y esa idea, al menos con la evidencia científica que tenemos hoy, está muy lejos de la realidad. Los expertos consideran que la posibilidad de que un virus prehistórico provoque una pandemia es baja. Después de miles de años, muchos microorganismos habrán perdido su capacidad de infectar, otros estaban adaptados a especies que ya ni siquiera existen, y una enorme cantidad simplemente no sobrevivirá al proceso de descongelamiento. Además, para que un virus antiguo pudiera convertirse en una amenaza, tendría que superar una larga cadena de obstáculos, permanecer intacto, encontrar un huésped compatible, lograr infectarlo, reproducirse y finalmente transmitirse entre individuos. Cada uno de esos pasos reduce considerablemente las probabilidades de que ocurra. Sin embargo, que el riesgo sea bajo no significa que sea inexistente. La naturaleza ya nos dio una advertencia con el caso de Anthrax en 2016. Durante siglos creíamos que el pasado era un lugar al que jamás podríamos regresar. Pero el deshielo del Ártico nos está demostrando que no siempre es así. Cada año que el permafrost desaparece, no solo salen a la luz fósiles o animales perfectamente conservados, también aparecen microorganismos que llevaban miles de años aislados del resto del mundo. ¿Significa eso que una nueva pandemia está esperando bajo el hielo? La verdad es que no.
De hecho, los científicos consideran que esa posibilidad es poco probable, pero también coinciden en algo. Todavía sabemos muy poco sobre lo que permanece congelado allí. El cambio climático no solo está transformando el planeta que conocemos, también está revelando uno que creíamos perdido para siempre. Y cuando empezamos a abrir puertas que la naturaleza mantuvo cerradas durante miles de años, lo más inteligente no es tener miedo, es seguir investigando antes de cruzarlas. Esto fue Mundo al Día. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de más historias como esta. Hasta la próxima. Y con esta información de importancia mundial culminamos la emisión de Venezuela al Día. Les agradecemos su gran apoyo a nuestros contenidos informativos y por eso los invitamos a continuar suscribiéndose en nuestro canal de YouTube Venezuela al Día Oficial. También apoyarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y les recuerdo siempre que donde está un venezolano está Venezuela al Día.